Rusia 2018, Qatar 2022. ¿Qué tienen en común estos dos mundiales? Que la segunda selección que más veces ha levantado el trofeo, junto con Alemania, no participó. ¿Será que en la era de Luciano Spalletti por fin volveremos a ver a Italia competir en la máxima cita del fútbol internacional? ¿O es que ya estamos condenados a catalogar a Italia como una expotencia futbolística? Muchachos, hoy vamos a hablar de la era de Luciano Spalletti en la selección italiana. Ha tenido sus altibajos, pero yo creo que este sí es el entrenador correcto para la selección. Saludos a todos, a las personas que se conectan a nuestro canal de Ogol Mío. Los invitamos a que se suscriban, que dejen like, que activen las notificaciones, que estén pendientes siempre del contenido y de la página web, ¿no? Sí. Félix, www.ogolmio.com. Sí, y Para que nuestras estén al redes tanto. sociales, Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, @ogolmio, Ogol Mío para Tutti Mundachi, ¿no? para todo el mundo. Sí. Muchachos, para darle también el pie a Gustavo, realmente sí, ¿no? Una era bastante, digamos, extraña esta que ha comenzado la selección italiana con Luciano Spalletti, ¿no? Luego de esa gloriosa a medias vivida también por Roberto Mancini, hay que decirlo así, porque fue alegría y tísico, como se le dice también coloquialmente, ¿no? Sí. Ese triunfo en la Eurocopa y posteriormente no clasificación al Mundial, lo que fue algo lapidario por una selección pentacampeona por una selección como la italiana, ¿no, muchachos? Sí, yo creo que el término podría ser agridulce, porque sí tuvo momentos muy dulces, pero los momentos agrios está justo en el balance que no debería estar nunca una selección, ¿no? Sí, yo creo que la selección italiana a lo largo de estos últimos tiempos, bueno, entre paréntesis, con la gran actuación que tuvo la Azzurra en Inglaterra de la mano de Roberto Mancini, ha sido una selección que ha tenido muchos altibajos. No ha habido un técnico que haya calado bien, que se sienta cómodo, tanto plantilla como directiva por arriba y el entrenador. Entonces, bueno, creo que es una apuesta bastante interesante. Luciano Spalletti realmente conoce muy bien la Serie A, conoce muy bien el fútbol italiano. Bueno, empezó en el Empoli. Bueno, antes del Empoli también tuvo su trayectoria de entrenador, pero lo más interesante, muchachos, es que Luciano Spalletti llega a la palestra del fútbol mundial, por así decirlo, porque llevó al Empoli de Serie C a Serie A en 2 años. Sí. Ese es uno de los grandes check en su currículum. Bueno, muchachos, de esto les vamos a estar hablando en este episodio y por supuesto siempre queremos agradecerle a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para grabar el podcast. Este podcast de Ogol Mío se está grabando en una de las cabinas de Radio UMA. Le damos las gracias también a Naudi García, que está en los controles. Y bueno, vamos a meternos de lleno. Y yo creo que la mejor forma de empezar es hablando un poquito del currículum de Luciano Spalletti, porque él llegó, asumió el cargo de seleccionador nacional de Italia en agosto del 2023. Recordemos que a Mancini no lo votaron después. Él renuncia. Él no lo votaron después de no clasificar al Mundial. Que tenía que haber hecho la federación. Claro. Realmente. Eso porque si lo ponemos en balanza, y eso puede ser tema de debate más adelante, vale la pena. O sea, ganó un título importante como la Eurocopa, pero no se clasificó al Mundial. Entonces, ¿qué tiene más peso ahí? Claro, y Félix, muchachos, gana una Eurocopa en la que realmente Italia llegó sin brillo, sin luces, sin expectativas. Una selección italiana que llegaba a esa Eurocopa. Yo difiero porque esa selección italiana, y voy a hacer un énfasis acá, de hecho espero que se rían recordando episodios anteriores. Esa selección italiana jugaba muy bien, porque realmente sí lo hacía. Sí. Inclusive en el desarrollo del torneo pudimos ver que la selección italiana a nivel ofensiva era la selección que más oportunidades
creado. Claro, pero, O sea, pero, todo muchacho, lo que, mira, Berardi, Chiesa en su no, mejor pero, momento. pero cuando decimos sin brillo, sin luces, muchachos, una selección que venía golpeada, ¿no? De no haber ido al último mundial. Y sin demasiadas, y sin grandísimas estrellas. Sin grandísimas estrellas. Por eso digo, una selección, muchachos, que llegaba sin expectativas a ese torneo. Y que realmente allí, en ese torneo, lo que hizo Roberto Mancini fue un grupo espectacular. O sea, fue bueno, como dice la canción, ¿no? Naughty Magic, una noche mágica, definitivamente un Sí, verano. un verano Inolvidable para la selección italiana y para el pueblo italiano en general. Pero a partir de allí, el equipo se vuelve a caer, no clasifica a Qatar 2022. Macedonia del Norte. Siento, muchachos, que esa Eurocopa realmente fue un espejismo. Fue un espejismo Total. A ver, fue como una especie de redención, pero al final nos dimos cuenta de que no es sostenible. Sí, o sea, sí, no era un proyecto sostenible Para nada. porque la calidad no respalda Es correcto. a la selección italiana. Yo sí estoy ahí más o menos como que en el medio de lo que ustedes dos dicen, Sí. porque es verdad, Italia no llega con grandes nombres, no llega como gran favorita, pero sí llegaba en un momento crucial, que es que cuando las selecciones están en racha, normalmente es cuando ganan estos torneos. Sí. Pasó con España en el 2010, pasó con Argentina en 2022 Con y Francia en el 2018. con Francia en el 2018. E Italia venía de una gran seguidilla de partidos sin perder Sí. y eso lo combinó con la Eurocopa. Hubo buena motivación allí, ¿no? Claro, Hubo un buen grupo. Y estaban esas ganas de Sí, esa de hambre, ¿no? redención. Pero Y que, disculpa, y no solo eso, no solamente el tema de resultados, el fútbol, o sea, a nivel táctico, realmente Italia jugaba excelente. Bueno. Porque vamos a hacer una comparación. Tanto como excelente, No, ya, Gustavo. vamos a hacer una comparación. Que de hecho lo hablamos, como dices tú, Ángelo, off the record. Sí. El local en esa Eurocopa era Inglaterra. bueno, desde la fase eliminatoria, Sí. porque los primeros partidos se disputaron en Distintas toda ciudades. Europa. Claro, Sí. De hecho, claro, Italia no, jugó la fase de hay- grupos en En Roma. Roma. Claro, claro. Pero en la final como tal, Sí. era local Inglaterra y, claro, ya se sabía Sí. antes de llegar ahí que la final iba a ser en Wembley. Sí. Entonces, a ver, tú veías los partidos de la selección inglesa y era una selección que ganaba ajustadamente, cabe destacar, y no era un fútbol vistoso. Mientras que Italia sí. Habían destellos, inclusive Manuel Locatelli. yo creo Señores, que- Manuel yo- Locatelli se lanzó un super torneo. Sí, yo creo que lo que dice Gustavo, sí, había destellos de muy buen fútbol, de mucha calidad, de mucho talento, pero cuando también enfrentaste a ciertas selecciones, por ahí habían baches. A ver, Sí. yo creo No, que... o sea, sí, fue- hay que decirlo porque España, la realidad, muchachos, que España le da un baile a Italia No, en estoy la de acuerdo. semifinal. No, eso no fue un baile. Sí, Un sí. baile fue lo que vimos en la El primer en la tiempo Eurocopa. de Inglaterra en la final fue un baile también. Tampoco No, fue un no, baile. claro, Tampoco fue un muchachos. baile. A ver. Para como venía Italia en el torneo, tú esperabas quizás un poco más de paridad allí, un poco más de No, de pero jerarquía. yo creo que estamos mezclando cosas ahí, Ángelo, No, porque no. yo estoy de acuerdo con que Italia fue de más a menos. O sea, Total. la fase de grupos Se de fue Italia desinflando. fue De hecho, casi- para mí, el mejor partido de Italia, muchachos, en toda la fase eliminatoria fue contra Bélgica. contra Bélgica, bueno, claro, el de octavos de final. El 2-1, Sí, con sí. los golazos de Con el Insigne y cuarto. Varela. Fue el mejor partido de Italia en toda la fase eliminatoria. Pero después Porque contra España no fue ningún Contra baile. Austria nos costó. Sí. Contra Austria nos costó porque fuimos a prórroga. Y ganamos con el gol de Pesina y de Chiesa, si no me equivoco. Sí, sí. Eso es correcto. Pero luego Bélgica se vio una buena selección ante un rival de peso como Bélgica. Bueno, no, Bélgica, no, ya. Bélgica Es un rival es de la gran estafa del fútbol porque Está Bélgica bien. no es ninguna potencia. Claro, pero es un Bélgica rival- es una selección que tiene mucho talento, Sí, muchísimo talento, claro. pero que nunca da la talla. Pero es una selección Bueno, pero- importante. pero, o sea, es una selección no que tiene desviemos- jerarquía, tampoco, muchachos. Tampoco nos desviemos mucho, porque si nos ponemos a decir eso de Bélgica, también lo podemos decir de Holanda. Es exactamente lo mismo. Sí, por Pero eso. bueno, Holanda, la gran diferencia es que Holanda tiene un mundial sin tenerlo. O sea, disputar 3 finales de un mundial Bueno, con las selecciones que lo pero no hizo. es poca cosa tampoco. Holanda es el mejor segundo. Es ¿cierto? como la Juventus, ¿no? En ese caso con las Champions. Claro, O sea, lo que sí, pasa sí, es que no ahora era nuevo final, Bueno, pero hacemos no un me digas paralelismo no ahí. me digas que es lo Claro. mismo que Bélgica. O sea, Bélgica no ha hecho absolutamente nada. Claro, Esa Gustavo, es la- Félix, pero Bélgica es una selección Nombre por importante nombre. actualmente. Al menos actualmente es una selección importante. Tiene nombres importantes de jerarquía que Cada son vez estrellas menos, mundiales. cada vez menos. Porque la generación va disminuyendo. Pero en ese Eurocopa contra Italia era un buen equipo. Era un buen- sí. Italia dio un golpe de autoridad sobre la mesa diciendo, aquí estoy yo, pan,
Y dio el listo. golpe contra la España de Luis Enrique porque la eliminó. Pero le eliminan penales. Claro, elimina en penales, pero Y gana la Eurocopa en penales. A ver, no es quitarle Italia empezó méritos. ganando ese partido. Claro, además, o sea. no es quitarle méritos, muchachos, pero realmente nos ponemos a analizar las estadísticas de ese partido. Y bueno, también para No, cerrar y Baile. avanzar. Sí, pero Baile. España nos llegó muchísimas veces al arco. el Baile y por fue en fortuna, 2024. por Pero, cosas. ojo, de repente sí con respecto a España, pero también hay que tomar en cuenta que había mucha solidez defensiva, cosa que no se ve ahorita. Bueno, Sí. y después vino el gol de Morata, posterior al de Claro, Chiesa, claro, que claro, realmente claro. esa solidez se No, pero o sea, ya, porque le dejaron un inclusive- pasillo completo. A O ver, sea, pero inclusive... Y para que Morata marque, ¿no? Que es tan complicado. Sí, ¿sabes? Inclusive en la final el partido estuvo dormido. Yo Porque Shaw metió gol en el minuto 3 y después de ahí hasta el gol de Bonucci. recuerden, de Bonucci. Sí. Ujú. Realmente fue un partido fastidioso. Es que, ¿no? bueno, Diga la que final. fue- Ahí, Pero Italia. las finales son distintas. Las Sí, finales son siempre, distintas. si tú haces el gol, inevitablemente te vas a replegar, porque es así. Lo vimos también en la última final de la Eurocopa pasada, pues. Que España empezó ganando y después que hizo España nada hasta que le marcó Inglaterra. Sí, y sí. después fue que reaccionó de nuevo. Sí. Eso pasa con las finales. Pero volviendo al tema Spalletti, bueno, para que vean lo polémico que se pone la cosa cuando hablamos de la selección italiana, ¿no? Sí. Spalletti, bueno, llegó después de esa renuncia de Roberto Mancini y llegó siendo el vigente campeón de la Serie A con el Napoli, con un, digamos, el gran batacazo porque no había un equipo fuera del top 3, que ya lo hablamos en el segundo episodio, Juventus, Inter y Milan. No había un equipo que ganaba desde el año 2000-2001, fuera de esos tres. Sí, realmente, y también la primera vez que Luciano Spalletti ganaba una Serie A, muchachos. Exacto. Es verdad. O sea, realmente es algo importante lo que hizo. Se consolidó allí, creo que se terminó de consolidar como un técnico con currículum para estar dentro de la selección italiana. un Exacto. emblema Sí, dentro de, pero dentro de Italia. pero también se graduó. Esa fue su graduación. Claro, no, Sí. claro. sin Esa duda. sería para poder dirigir a la selección italiana. Eso, yo estoy- Sin eso, creo que no lo hubiese logrado. Yo estoy de hecho- acuerdo, porque- De hecho, hay que recordarle a la audiencia, señores, que la última vez que el Napoli ganó Sí. la Serie A fue con Diego Maradona en los años 90. Sí, claro. Sí. Entonces, imaginen, vean la brecha y lo que logró Sí. Luciano Spalletti, siendo, de hecho, lo estábamos conversando off the record también, que el primer año de Spalletti con el Napoli tenía muy buenos jugadores, entre ellos Fabián Ruiz, Lorenzo Insigne, Dries Mertens, Kalidou Koulibaly. Koulibaly, de hecho. Era otro equipo. Y en el segundo año desmantelan el equipo completo. Bueno, no completo, pero una gran parte del Bueno, equipo. los pesos pesados que habían estado en los intentos anteriores del Napoli de ganar la liga, porque Insigne era la insignia del club. Claro, claro. Mertens, que era uno de los jugadores con más goles en la historia del club. Sí. Koulibaly Bueno, de en la hecho, fase muchachos, defensiva. Y si nos vamos más atrás, cuando estuvo Gonzalo Higuaín, que fue el máximo goleador de la Serie A, Claro, también sí. en un Napoli, cuando estaba también Edison Cavani, máximo goleador también en su momento. Sí, también sí, era un pero Napoli Insigne potencial. estuvo en todo ese proceso del Napoli de pasar de ser un equipo, bueno, que puede ser que vaya a Europa League, De mitad de tabla. a ser Claro. un equipo del top 4 fijo, por lo menos en una. Sí, mitad de tabla hacia arriba, diría Sí, yo. correcto. Sí. Sería bueno también repasar rápidamente el currículum de Luciano Spalletti. Spalletti. Ya, Sí. ya Gustavo mencionó su paso por el Empoli, pasó por la Sampdoria, Venecia, Udinese, Ancona. Por el Udinese pasó 2 veces y la segunda vez que pasó Sí. metió al equipo en Champions. La única vez sí. que el Udinese ha jugado la Champions League fue porque Spalletti los clasificó. Ya la temporada siguiente lo fichó a la Roma, entonces no pudo dirigir Sí, ese año. sí, por ahí en el 2004, si no me equivoco. Sí, Con 2000. el gran Toto Di Natale. Sí. Imagínense ustedes, o sea, El Udinese. Udinese en Champions League. Es algo que suena Bueno, como lo del Bologna, Lo mismo ¿no? que el Bologna, Exótico, correcto. exótico, Tal sí. cual, sí. Después se fue a la Roma, donde tuvo su periodo más exitoso, su primer periodo así exitoso. Sí. Ganó 2 veces la Copa Italia, ganó la Supercopa, peleó la Liga. Lo recordabas tú en otros episodios, Ángelo, esa Roma que te había Claro, esa dado Roma el que gusto. nos había maravillado, muchachos, porque disputaba la Champions de manera regular, era un equipo que pasaba a los octavos de final, Sí, cuartos de fijo. final. Cuartos de final, eliminó al Real Madrid. Eliminó al Real Madrid, Esa era la Roma de Luciano Sí, Spalletti claro, en totalmente. su primera gestión. Después se fue a Rusia, donde le fue muy bien. le fue muy bien, Con el Zenit. ganó la Liga un par de veces Sí, y ganó todos los trofeos locales, la Copa, la Supercopa. Y bueno, llegó a jugar Champions también, superó la fase de grupos en su momento. Volvió a la Roma, donde no tuvo un periodo tan exitoso, tan ¿no? brillante Sí, como el anterior. Se correcto. peleó con Francesco Totti. Sí, bueno. Digamos, ahí fue que empezó hubo una pelea
banquear al capitán, al ¿no? capitán. A la máxima figura histórica del club. No es una decisión el peso fácil. que tiene el capitán. Ya venía en la decadencia capital. también Totti por Claro, la edad claro. y tal, pero es complicado. Pero ¿no? es un peso, Sí. peso emblemático para Sí. la capital italiana. Algo interesante para recordarle a la audiencia, cuando Spalletti entrenó a la Roma, la primera vez que los llevó a Champions, de la Roma salieron nombres como Alisson Becker, como Rudiger. Vean eso, ¿no? Costas Manolas, que bueno, ya por ahí ese sí murió un poco del fútbol internacional antes de que Ángelo me pegue, pero hoy por hoy Antonio Rudiger, Mohamed Salah, muchachos. Sí. Mohamed Salah, Que antes de la Roma ya estaba en la Fiorentina. En esa última Roma que él estuvo, él coincidió con estas grandes bueno, estrellas. recuérdeme a ver, si no me equivoco, Edin Dzeko también estaba en esa Roma, ¿no? Sí, si no Sí, creo, estaba creo que Seco. sí. Claro. Sí, porque creo que llegó a Seco llega coincidir. a Italia del Manchester City, primero a la Roma y luego al Inter. Ok. Sí. Pero sí En el esa periodo de temporada. Spalletti. En el periodo, Tendríamos ok. que verificar. Yo creo que sí es posible, pero... Después de la Roma. Después de la Roma se fue al Inter, que Ah, fue su primer Sí, señor. big club, pues, Sí, por por decirlo así de alguna forma. decirlo. Pero curioso, que era el Inter que estaba en un hueco. Sí, o sea, era el que Inter... veía horas bajas, ¿no? Sí, ya había... La ya- banterera. La del Inter. banterera del Inter que coincidió con la del Milan no fue tan fea como la del Milan, Sí. porque fue más corta. Sí, más corta. Y fue más corta por Luciano Spalletti, porque el equipo pasó 6 años sin ir a Champions League y el primer año que asumió Spalletti, ya con una gestión, con un poquito más de recursos, ese equipo clasificó a la Champions la League. siguiente. Después no superó la fase de grupos, eso es otra historia. Otra historia, pero ya estuvo, ¿no? Volvió a ir marcando su Exacto. nombre. Sí, eso Y es lo estuvo- importante, que lleguen a competencia europea. Par de Estamos temporadas. hablando del Inter, que es uno de los equipos emblemas de la Serie A. Sí. Así es. Del Y, fútbol italiano. y bueno, esa es su única experiencia en un club grande de Italia. Después estuvo un par de años, 1 o 2 años sin dirigir. Sí. En el interín, lo comentaba con Gustavo también, estuvo ese interés del Milan. Del Milan en poder fugaz ficharlo, sí, entre él y Pioli cuando se estaban debatiendo la Correcto. sustitución de Marco Giampaolo, y al final el Milan se decantó por Pioli por temas económicos, porque Spalletti cobraba más. Sí, correcto. A la temporada siguiente, la 2020-2021, Luciano Spalletti asume Con el Napoli. Con el Napoli, está sus 2 temporadas y lo que ya les comentamos. Entonces yo les quiero hacer la pregunta. Conociendo este currículum, ¿ustedes creen que Spalletti tiene el bagaje como para dirigir a la selección italiana? Sí, Estamos hablando, perdón, de la segunda selección con más títulos junto a Alemania. del Junto a Alemania. del Mundial. De mundiales, sí. No, y Y bueno. Brasil. Y Brasil, acuérdate de Sí, Brasil. sí, pero La segunda, pero la segunda. A la segunda, sí, Sí, claro. sí. Muchachos, yo creo que Luciano Spalletti, lo decía ya, ¿no? Se graduó ganando la Serie A con el Napoli y a partir de allí era un candidato para dirigir a la selección italiana, sin lugar a dudas. De Sí. paso que era un Napoli que jugaba bien. Sí. Era un equipo que Él dominaba bastante. fue con en- ese 4-3-3 de Spalletti marcado, muchos, los Sí. extremos siendo fundamentales para él. Explotó Kvaratskhelia. Explotó Kvaratskhelia. Kvaratskhelia, explotó Osimhen, Politano fue un jugador importante. Lo que decías de Lobotka también. Lobotka, o sea, que Lobotka es un sí, jugador. El mejor 5 de la Serie A de esa Sí. temporada. O sea, realmente fue... Y cabe destacar con el tema de Lobotka que es un jugador muy inconsistente y Spalletti lo puso a jugar un poco más arriba de su rendimiento natural. Bueno, que realmente Lobotka creo que, muchachos, pocas personas lo conocían antes de llegar a Napoli. Sí. Era el Eso Celta de es la Vigo. verdad, esa es la Tenía verdad. el Celta de Vigo. era el Bueno, español. Kim Min-jae también. Kim Min-jae Que se convirtió en el mejor central también de la Por Serie A. eso. esa temporada. Digamos, es que ese año el Napoli pegó todos los fichajes. Pegó todos O los sea, fichajes. Kim, Kvaratskhelia, Matías Olivera, que venía del- explotó también ese año. No recuerdo dónde venía Matías Olivera, pero, en fin, realmente se graduó a partir de ahí, muchachos, y comenzó. Ese- Y era el mejor candidato también, yo creo, en ese momento. Sí, ¿no? Para por dirigir la disponibilidad, selección. Sí. por decirlo de alguna manera, la frescura que emanaba de su juego. O sea, ese Napoli llegó a ser en algunos tramos el mejor equipo de Europa en cuanto a... O sea, ese Napoli se comió al Ajax, se comió al Liverpool en la fase de grupos de la Sí, Champions. señor. Y ganó el Madrid también en el Bernabéu, ¿no? 2-1, Este- 2-0, ¿no? No. Ese Napoli no Ese- llegó a jugar no, con el Real no. Madrid. Pero, Ok. pero sí fue... Pero si hubo un Napoli que le ganó o al sea, el Madrid en el Bernabéu, por eso les digo. No, el Napoli creo que no. ¿No? No. O empataron, algo así. Sí jugaron con el Madrid una fase eliminatoria En la que ganó el Real Madrid. en la que ganó el Madrid, y la temporada después de que ganaron la Liga jugaron en la fase de grupos con el Real Madrid. Sí. Pero ya no estaba Spalletti. Yo a lo que iba más
era como que ese fútbol vistoso que lo vimos en Europa. O sea, Sí. esto, en Italia se habla muchísimo de esto, un estilo europeo, un estilo dinámico. Ese Napoli lo tenía, o sea, Lo tenía, correcto. se llevaba por delante a todos los rivales. En octavos de final, si no me equivoco, le tocó el Eintracht de Frankfurt, que venía como campeón de la Sí, de la Europa Europa League, League. y los bailó también, o sea, Hasta que los llegaron a cuartos goleó. con el Milan, donde sucumbieron. Y fue Y un partido muy reñido, parejo. una eliminatoria. Una eliminatoria reñida, Sí. 1-0 en San Siro, 1-1 en el San Paolo. Maradona. Bueno, Maradona, correcto. Entonces, a ver, yo sí creo que puntos a favor para Luciano Spalletti, bueno, que era el técnico del momento en Italia. técnico del momento. Hay que o sea, decirlo, ¿no? Y estaba, Y venía de hacer una hazaña. Ahora, Venía de hacer la muchachos, hazaña con el Napoli. Sí, y en ese momento también en la que la selección necesita un nuevo aire, posterior a la salida de Mancini, creo que también aparte Spalletti era el técnico que estaba como más disponible, ¿no? En ese Sí. momento Sarri estaba Claro. ocupado, bueno, disponible a medias, ¿no? Porque tenía contrato todavía con el Napoli. no, él se fue del Napoli antes de... o sea, Antes- sí, porque la presión fue mucha. Él dijo, yo no puedo hacer esto que hice este año, no lo puedo hacer de nuevo. Es correcto. Se habla de que él estuvo viviendo en el centro deportivo prácticamente del Napoli todos los días. O sea, fue una cosa de adicción al trabajo muy fuerte. Se abocó al proyecto. Y dijo, yo no puedo hacer esto. Sí, y el resto de entrenadores, muchachos italianos, ya estaban ocupados. Allegri con la Juventus, Simone Inzaghi con el Pero si te el- llama la selección... Claro, pero bueno, pero vamos a hablarlo desde ese punto de vista. Mauricio Sarri estaba con el Lazio, con la Lazio, Pioli con el Milan, Ancelotti con el Real Madrid. O sea, realmente el universo de entrenadores estaba allí, tú sabes, ¿no? Puesto para Y Luciano. lamentablemente Carlo Ancelotti ya lo ha manifestado que realmente se quiere retirar en el Real Madrid. De Sí. hecho, ya salió una noticia en los últimos días, muchachos, que ha retomado nuevamente conversaciones con la Federación Brasileña de Fútbol. Sí. Parece que puede ser una realidad bueno, eso. Que Yo Carlo Ancelotti realmente vaya- no veo al no entrenando la canarilla. Por él mismo. Ojo, por él mismo. Bueno. No lo veo. Sería espectacular, pero... Hay que ver, porque por lo menos las dos figuras de Brasil, Vinicius y Rodrigo, dos que juegan en el Real Madrid, con Ancelotti han No, estado esplendorosos. claro. Pero la prensa brasilera, de hecho, si ustedes se ponen a ver estadísticas, casi siempre son entrenadores locales. Sí, como Entonces, debería ser con la selección. O sea, cuando tú tienes una selección tan fuerte, yo sí estoy de Debería ser acuerdo que... entrenadores locales, Es que correcto. dime tú en Italia. O sea, en Italia no, quizás no tienes el mismo talento que puedes conseguir en Brasil a nivel de jugadores. Pero imagínate que Italia se agarrara un entrenador de otro país. Sería una locura. Mira, realmente si fuese un entrenador estilo Luis Enrique, yo no me molestaría, para nada. Chocaría. Es que tendrías ya... Y Luis Enrique con pasado como jugador y futbolista, como futbolista y entrenador en la Serie A. Sí. En Italia. Pasó por Entonces, la Roma no por la exitosamente. Roma. No exitosamente. Si fuese también incluso Guardiola, no me molestaría para nada. A nadie le molesta a Pep. Que es una persona que conoce ampliamente No, el yo fútbol creo que... italiano. No, yo sí creo que le chocaría. Ahí No, chocaría. no. Chocaría. Bueno, señores, yo les quiero... Pero avanzando. Yo les quiero lanzar esta bombita. Sí, yo pienso que Luciano Spalletti tiene un currículum que avala Sí. su puesto en el banquillo de la Azzurra, pero yo quiero ver en algún momento a Simone Inzaghi como seleccionador, Entrenador. porque se lo merece. Simplemente por un tema de merecimiento, de meritocracia. Ok, a mí no me molestaría esa idea. No me gusta tanto el estilo de Simone Inzaghi, pero es como lo más pragmático y lo más efectivo en estos momentos. Uno de los mejores entrenadores de la liga italiana. Yo digo que no es el mejor todavía, solo porque está Antonio Conte en la liga. Así tal cual. Pero lo de Simone Inzaghi, yo creo que a él le falta todavía una cosa. Cuéntame, ¿qué le falta a Inzaghi? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te causa ruido, Félix? A ver. Primero, creo que... Pregunta Creo que- de certamen de belleza, ¿no? Para que sea indiscutiblemente candidato al banquillo de la selección, creo que tiene que ganar la Champions. O por lo menos jugar otra final. Porque ganarla sabemos que es complicado. Bueno, Félix, pero imagínate. Bueno, Ancelotti lo tiene, pues. Sí, claro, pero entonces si vamos Claro. al caso, Massimiliano Allegri no ha ganado la Champions. No la ha puede ganado. ser un candidato para la selección Claro, importante. pero ha llegado a sus 2 finales, ganó 5 Claro, veces la liga. pero no, tampoco podemos poner de que la Champions sea el máximo como para poder dirigir la selección italiana. Ahí sí no estoy de acuerdo. Porque bueno. Antonio Conte no lo ha logrado. Massimiliano Allegri no lo ha logrado. El único que lo tiene es Carlo Ancelotti, la Champions, como torneo. de los entrenadores. No, Mauricio Sarri tampoco, Roberto De Servi tampoco. No, yo lo digo. Ese ritmo pero como tal entonces- le O sea, falta corrido. cuando tú tienes un Para estilo... llegar ahí. Lo que digo, cuando tú tienes un estilo como el de Simone Inzaghi,
que es un estilo evidentemente defensivo. Sí. Aunque el equipo rinda bien a nivel ofensivo porque marca muchos Bueno, goles y es tal. que de pero, hecho, la base de la selección italiana actual está del Inter. bueno, la base son 3 jugadores. Pero es para una que sepas. columna vertebral. 3 jugadores. Alessandro Bastoni, Di Marco y Barella. Sí. Bueno, 3 jugadores. Tampoco es que... Pero es importante. 3 de 11. Pero es verdad. Sí, pero si tú ves al Inter jugar en Champions y el Inter lo que hace es jugar a meter un gol y defender. Eso es lo que hace. Y por eso tiene la mejor defensa también. Es efectivo, es lo que digo. Claro. Entonces, si tú vas a jugar así, como jugaba José Mourinho, tú tienes que tener los títulos. Pero es algo también, Félix, muchachos, Gustavo, a toda la audiencia también le invitamos a participar en este debate, ¿no? En esta conversación sobre el técnico de la selección italiana. Importante también, la selección debe recuperar la identidad en la fase defensiva, porque no la tiene, la perdió. Y actualmente, muchachos, hay un overbooking de jugadores en la saga que está imposibilitando ese buen funcionamiento defensivo. Eso también hay que decirlo, es una realidad. Bueno, ya, yo El creo que- tener la irrupción hace 2 años de Ricardo Calafiori en el Bologna Claro. le agregó un ingrediente nuevo y muy bueno a la selección en la defensa, donde ya estaba, tras la salida también de Chiellini y Bonucci de esa Euro, muchachos, ya estaba Bastoni, estaba también saliendo a flote Alessandro Buongiorno en el Torino, estaba también, por supuesto, los ojos plasmados en Giorgio Scalvini, que es, digamos, la máxima promesa de Italia en la defensa. Sí. Estaba también por ahí Federico Gatti, Acerbi del Inter, que también lo llamaban a veces. Entonces, Mancini de la Roma. Mancini de la Roma. O sea, a ver, muchos jugadores. Y yo creo que por ahí no han terminado de encontrar la tecla. Di Lorenzo, ahora también como central, no han encontrado la tecla. Yo pienso tal cual lo que dices tú, y lo que pasa ahí es que ha habido mucha inconsistencia táctica en la selección italiana. ¿Por qué? Porque, bueno, tenemos el periodo de Mancini, termina en el 2024, Mancini termina 2023. No, 2023 en agosto. Y viene Spalletti, y Spalletti, mira, te juega 4-3-3, 3-4-3, porque lo vimos también con línea de 3 atrás, también utiliza otra formación, entonces no hay una consistencia táctica. Y otra cosa, Gustavo Félix, muchachos, que le está pasando mucho a esta selección italiana es que carece de buenos extremos. Esa es una realidad. Después de la Eurocopa del 2021, Italia no ha vuelto a tener buenos extremos. Yo- En ese momento estaban Berardi, Bernardeschi, Chiesa, por supuesto, Bueno, el más Bernardeschi, no importante. me pongas a Bernardeschi tampoco. Bueno, pero pues, eran por favor. opciones, Félix, eran opciones. Opciones, dentro pero del mejor panorama. que Bernardeschi es Claro, Politano, es Orsolini. Pero ¿sabes? ahorita, es que ese es el detalle. Ahorita en el panorama están de repente Politano, jugador que bueno, ya también tiene una edad ciertamente avanzada. Está también Matías Zaccagni, que realmente es un jugador que yo creo que puede ser siempre un buen revulsivo. No, Sí. no me parece que sea como tanto titular, ¿no? Y eso le está faltando y le está pesando a Spalletti, Pero que juega con buenos ojo, extremos. Cabe destacar también que ese Napoli de lasaña de Luciano Spalletti, No tenía los tanto. dos extremos, que eran Dicha por un lado y por otro lado el Chucky Lozano, eran revulsivos. No, bueno, revulsivo no eran titulares. No, y eran revulsivos. Kvaratskhelia era el mejor que tenía Claro, uno pero contra cuando- uno en Gustavo, Italia. Correcto, pero entiendo que cuando hablamos de Inclusive, revulsivos, ojo, son sí, jugadores que entran desde el banquillo a Él cambiar habla la de cara del revulsivo partido. como de cambio. Como de jugador carácter. por eso. Inclusive, que de hecho lo estaba conversando con Félix afuera de cámaras, ese Napoli tampoco es que tenía muchos jugadores italianos. O sea, ese Napoli Meret. tenía a Alex Meret y a Di Lorenzo, porque Politano era revulsivo, suplente, era suplente, claro. Entonces, ahí está. Siento que para que la selección italiana vuelva a ser una selección fuerte, que le pesen las 4 estrellas del escudo, los entrenadores y la liga deben desarrollar mucho más el fútbol italiano, señores. Ese el tema- fútbol italiano no se está desarrollando como se tiene que desarrollar en el país. Sí. Y ese tema lo hemos hablado ya como que por... Bueno, hablando de lo que dice Gustavo Félix, vamos a pasar a la primera convocatoria de Luciano Spalletti, Sí. precisamente, para mencionar algunos nombres. Bueno, sí, aquí tenemos la lista Que a la mano. realmente- Esta fue la primera convocatoria de Spalletti Sí. que asumió justamente, como dijimos, en agosto del 2023 y ya en septiembre tenía que jugar eliminatorias para ir a la Eurocopa. Esa selección había disputado 2 partidos, estaba en el mismo grupo que Inglaterra en eliminatorias. Sí. Había perdido uno y había ganado el otro. Esa selección tenía a Gianluigi Donnarumma,
Vicario, Meret eran los 3 porteros. Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Di Marco, que no lo mencionamos por ahí, pero Di Marco importantísimo. Claro. En ese cambio, no es defensor, o sea, es defensor, pero es más carrilero. Sí. Pero sí, entra sí. como ahí en ese híbrido. Viraghi, Cristiano Viraghi, Romagnoli, que creo que podría recibir otro llamado por lo que ha hecho en la Y Lazio volvemos este a año. sumar centrales, ¿no? Sí. El detalle, muchachos. Darmian creo que demostró en la Eurocopa que no es un jugador para la selección. Es de los peores jugadores que yo vi en la Eurocopa 2024. Aunque pueda rendir con el Inter, ¿no? Pero bueno, puede rendir si juega 10 minutos. Bueno, eso lo podemos... ese es otro debate. Tenemos a Scalvini, que lo mencionaste. Cristante, Tonali, Varela, Locatelli, Fratesi, que es el cambio de lujo que tiene el Inter en la plantilla, En la porque plantilla. este jugador es de selección, Es pero jugador no de juega selección. en el Sí, Inter. sí. Pero no juega, claro, por eso... Porque no tiene el espacio, Sí. porque la plantilla del Inter es muy competitiva. Tenemos a Pessina, que ya no lo vemos tanto después de esta caída del Monza. Sí. Casale, Sacagni, Immobile cuando todavía era convocable para la selección, Politano, Retegui, Raspadori, Ñonto, Zaniolo y Ricardo Orsolini, que no sabemos por qué no lo convocan en estos momentos, porque Orsolini está pasando por su mejor temporada. Sí. 2 temporadas ya, excelente nivel de Ricardo Orsolini. Inclusive yo creo que Ricardo Orsolini obviamente no va a ser un titular, pero como dice Ángelo, puede ser un jugador revulsivo, un Claro, recambio. total. Podemos también, si revisamos... Avanzar a la última convocatoria. Sí, ¿no? la de la Eurocopa la sabemos, pero de jugadores que se meten en comparación con esa primera lista, vemos recordemos que esa primera lista también, o sea, él asumió y en menos de un mes ya tenía que jugar. Entonces tú convocas a los que ya venían teniendo. Ahí ya vemos la incorporación de Bellanova, de Alessandro Buongiorno en la saga, Calafiori, Con esa irrupción descomunal en el Bologna. Andrea Cambiaso, que... Andrea Cambiaso también. que Jugadorazo, más este año ha explotado que la temporada anterior, pero es un jugador muy valorado. Ya se termina de afianzar, muchachos. Sí, yo creo que Cambiaso y Di Marco tienen que ser los 2 laterales titulares de Italia. yo creo que Cambiaso no vale los 60 millones que estaban diciendo que por ahí que podía pagar el Pero es City, un jugador muy inteligente. pero Yo seguiría convocando a Di Lorenzo. Yo lo seguiría no, convocando. Di Lorenzo es titular. Di Lorenzo Para mí, titular para con mí, Spalletti. para mí. No, y con Spalletti siempre va a ser titular. Sí. Aunque tenga un mal torneo como la Eurocopa 2024. Bueno, pero la hay que Eurocopa decirlo. 2024, mal torneo, ¿quién no lo tuvo? Pero el único que jugó bien fue Calafiori. Calafiori y contadas cosas ahí. También. Algunos destellos de Gillo, así. Importantísimo cosas por ahí. si comparamos la que les estoy diciendo de la convocatoria del 2024 con la convocatoria, la última, la que tuvimos en la Nations League. Sí. Ya no Esos vemos, cuartos de final. ya no vemos, gracias a Dios, si de algo sirvió. La Eurocopa 2024 fue para terminar de filtrar quiénes no están para la selección, como los que les decía de Darmian. Así es. Jorginho ya no está en la... No está para gracias la a Dios, selección, no. ya Jorginho no está en la selección, Sí, porque sí, no ya- tiene el ritmo ya para no tiene estar el ritmo para estar correcto. aunque ya dio lo que tenía que dar. Sí. Ahí vemos también incorporaciones como la de Nicolò Fagioli, que fue una gran polémica Sí. en la Euro porque estuvo un año sin jugar. Y lo convocaron. Es como que, ¿qué hace este tipo? Se No, habló de un caso y que turbio ahí tampoco también. Fayoli es un jugador que tú digas que se merece estar en una Yo creo que sí tiene el talento. Sí tiene el talento. Pero tiene si tú no 21 años, jugaste, muchacho, sí, claro. pero si tú no jugaste Todavía. toda la temporada No puedes estar en el torneo. y ser titular en el partido más importante que fue en los octavos de final contra Suiza, que Sí. después ahí sí le pegaron un baile a la selección italiana. Sí, Eso total. fue un baile. Eso fue un baile, claro. Bueno, Lorenzo Pellegrini, honestamente para mí está como en la órbita, yo no lo convocaría. Pero Lorenzo Pellegrini es un jugador que para mí, muchachos, en la selección italiana ha sido muy irregular en las últimas llamadas. Sí. No es lo mismo a Lorenzo Pellegrini de la Roma. Y creo que en la misma posición, muchachos, juega Davide Fratesi, Sí. jugador que sería mucho más funcional. Y tiene muchísimos goles con la selección, que eso Fratesi es impresionante. O sea, el rendimiento Jugador de selección. a nivel de estadísticas tiene demasiados goles para los pocos partidos que ha jugado. Sí. Y básicamente lo que vimos en la última convocatoria es bastante similar. La convocatoria, les hablo de la Nations League, que se disputó en el mes de marzo Contra Alemania. contra Alemania, los cuartos de final. En las que Italia quedó eliminada. Lo hay que único decirlo también. distintivo, se los repito de verdad, Federico Chiesa siempre tiene que estar en la selección italiana. Sí, bueno, convocado. yo creo que... Mira, lo único es que ya la edad no le dé. Los tobillos no le den, las rodillas no le den.
pero Chiesa tiene que estar. Pero el problema de Chiesa yo creo que es justamente que no... Es el rendimiento también. No está jugando. No está jugando. No está claro, jugando claro, en el Liverpool. Pero ya nada más por el hecho de que las veces que lo convocan a la selección tiene buenos destellos, lo que hizo con Mancini en Inglaterra. Bueno, tuvo el problema de Chiesa en el Liverpool es tal cual el rendimiento, pero porque Slot no le da la oportunidad. Tuvo también, Gustavo, hay que decirlo, tuvo una Eurocopa muy mala, muy floja de Chiesa. Sí. Se esperaba mucho más de él. Un jugador que siempre está importante y hacer, digamos, la máxima estrella, la bandera de la selección italiana, y tuvo una mala Eurocopa. Mira, yo Entonces, creo que podemos hacer un ejercicio fácil para darle más un sabor distinto a este debate. Te voy a dar la lista de delanteros de Italia de la última convocatoria y tú me dices por cuál de ellos debería jugar Federico Chiesa. ¿Te parece? Perfecto. De los delanteros convocados, considerando que Italia jugó con línea de 3, 3-5-2, sí. Chiesa es un extremo, pues. Moise Kean, Lorenzo Luca, Daniel Maldini, Matteo Politano, Giacomo Raspadori, Matteo Retegui y Matías Zaccagni. Matteo Retegui, que no pudo estar, muchachos, se bajó Claro. de la convocatoria a última verdad. hora por molestias físicas. No pudo disputar, no o pudo no jugó disputar. esos 2 partidos ante Alemania. Importante, ¿no? Sí, hay que destacar. Sabemos que Matteo Retegui, hoy por hoy, es el 9 titular de la selección italiana. Sí. Y que Moise Kean es el vice Matteo Retegui. Y- Ellos dos son los sí, delanteros Y, titulares de Italia. y por si el momento. estuviera... Que de la paso, selección. Y si de no- paso, paréntesis, actuación categórica y para quitarse el sombrero de Moise Kean ante la selección alemana en el partido de vuelta. Sí, en el Signal Con los Iduna Park. goles que anota. Sí, cambió. De delantero de raza, muchachos. Yo agregaría a esa lista, pero lo que pasa es que ahorita está lesionado, pero cuando regrese, Scamacca. Sí, Ya Lucas sin duda, Scamacca es el Scamacca. otro, ahí tendrías una delantera interesante. Pero dime tú, ¿por quién de esos jugadores debería estar el Chiesa, este Chiesa, que no es titular y ve puñados de minutos en algunas copas con el Liverpool y no juega la liga? Gustavo. Y una liga que ya está ganada, Tenemos además, el privilegio, Gustavo. para que defiendas tu argumento. Sí, bueno, yo evidentemente tuve la duda, ¿vale? Tuve la duda de que, de que entrara por Politano, pero no, porque no tiene recorrido como hemos venido hablando. Yo sacaría a Zaccagni y meto a Chiesa. No estoy de acuerdo. Zaccagni está en el mejor momento de su carrera ahorita. Claro, pero no está titular en la selección. Pero es que Entonces, Chiesa Zaccagni- tampoco pero- llegaría pero es como que- titular pero en la es que selección por el tema de Gustavo, rendimiento. Zaccagni y Politano son esos dos jugadores que pueden ser justamente revulsivos. Son jugadores que además son polivalentes. Zaccagni Porque fue pueden el- jugar inclusive como carrileros. Mira, Zaccagni evitó que El Italia, descalabro de Italia. que Italia cayera en la fase de grupos No, de la claro, Eurocopa pero con bueno, ese gol a la del pie. pero tampoco vamos a vivir de eso toda la vida, ¿no, Gustavo? No. Claro, pero es que sí, Del sí, gol ya- de Zaccagni no, pero ya- es fácil. Pero ustedes me dicen- Chiesa no hizo ese gol. eso es No, lo que claro, digo. claro. Y él estaba en la convocatoria. Pero si ustedes me dicen que no, Medio bueno, gol que por por Zaccagni... cierto. de- Medio gol de Calafiori. Ricardo Claro, Calafiori. es sin que si lugar a ustedes me dudas. dicen, no, lo que pasa es que por Zaccagni Italia jugó los octavos de final contra Suiza. Bueno, porque esa tampoco fue. No, claramente, pero yo le digo, bueno, mira, la última Eurocopa, el último título que levantó Italia, Federico Chiesa y Berardi Fueron los más fueron destacados. jugadores fundamentales. Sí, sí. Entonces, claro, ¿qué pasa? Muchachos. No tiene recorrido porque Slot no le da En esa- titularidad. Titularidad, sí. En esa lista realmente siento yo que puede entrar Federico Chiesa por Daniel Maldini, que se ve muy verde todavía para la selección, hay que decirlo también. Mira, Es un jugador que todavía se ve verde, tuvo muchísimas pérdidas de balón en ese último partido contra Alemania en el que fue titular, en el Signal Iduna Park. Jugador Mira, que todavía lo siento. yo creo que Maldini sí entra dentro de esta convocatoria porque ya le habían dado la oportunidad al Sí. final de la fase de liga de Nations la League. fase de grupos de Nations League. Y es un jugador que se adapta más al sistema que quiere. O sea, él lo que necesita es una segunda punta y Daniel Maldini te lo puede ofrecer. Te lo puede ofrecer. Acaba de pasar del Monza al Atalanta y ya con el Atalanta está viendo minutos. Estamos hablando del Atalanta que está peleando la liga. Sí, pero entonces allí, muchachos, es complicado. Yo, en este momento, por Daniel Maldini. Yo creo que la convocatoria está bien. Yo creo que Chiesa no está todavía para hacer Pero como- bueno, es correcto, en Si- líneas generales. Si él consigue un equipo donde Vuelvo a tener regularidad. vuelva a tener regularidad, mira, ya en septiembre debería estar convocado A de ver, nuevo. muchachos, Pues. yo creo que también le podemos hacer esa pregunta a la audiencia. Sí, ¿Ustedes qué total. opinan? ¿Qué piensan? Federico Chiesa, no teniendo minutos en el Liverpool con Arne Slot, puede estar en el planteamiento Sí. de Luciano Spalletti con la selección italiana.
Coméntenos, por favor. Y bueno, ahorita deberíamos hablar también sobre el grupo de eliminatorias que le tocó a Italia. Porque recordemos que... Llega la parte más ilusionante, Félix. Sí, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya les adelantamos de una vez. Al final de este año, ya en noviembre, sabemos qué equipos están clasificados directamente al Mundial y quiénes van a jugar repechaje. Y se los digo también, si Italia llegara a quedar de segundo o de tercero, incluso si quedara de tercero tendría garantizado el repechaje por un tema del rendimiento en la Nations League. Qué terrible momento pensar en ese posible escenario. Sí, Félix. pero bueno, pero es que de Italia podemos esperar cualquier cosa, porque es cine Italia. Antes de empezar con el debate, Félix, por favor, refréscanos. ¿Cuál es el grupo que le tocó a Italia en la eliminatoria? Claro, eso es justamente lo que les iba a decir. Italia pesca este grupo porque no supera los cuartos de final de la Nations League. Si ganaba, le tocaba un grupo. Si perdía, le tocaba otro. Este es el grupo que le tocó a Italia. Y de hecho, los invito de antemano a que se metan en nuestra página www.ogolmio.com. Ahí está la nota completica sobre el análisis de grupo que tiene Italia, que es básicamente lo que vamos a discutir ahorita. Italia pescó a Noruega, Estonia, Moldavia e Israel. Esos son los 4 equipos con los que tiene que jugar Italia para ver si clasifica al Mundial. Lo que es el grupo I. El grupo I de las eliminatorias europeas. Sí, si ganaba, si le ganaba a Alemania en la Nations League, caía lo que era el grupo A. El grupo A, que era Eslovaquia, Irlanda del Norte y Luxemburgo. Entre estos dos grupos, yo les digo, muchachos, honestamente, creo que el grupo I es más accesible que el grupo A. Sí. Y te lo digo por lo siguiente. Eslovaquia jugó una muy buena Eurocopa. Hizo una muy buena Eurocopa. Bueno, muy buena, no sé. Muy buena, ¿no? Tuvo una Eurocopa decente. En términos muy buenos solamente es cuando hablamos de Patricia Vieira y el Genoa. Pero no. Eslovaquia. Es Eslovaquia. Claro. Superando la fase de grupos. Sí, pero bueno, Eslovaquia tampoco es que tiene a Gustavo, a Félix y a Ángelo jugando, ¿no? Tienen jugadores interesantes. Pero Eslovaquia. Pero, les digo, realmente Israel siempre, hablando del grupo que le tocó a Italia, el grupo I, muchachos, Israel siempre ha sido un equipo que Italia a ver, no es sencillo ganarle del todo, ¿no? A ver, podemos revisar las estadísticas rapidito Vámonos contra Israel y vas a ver que Italia ha jugado 7 veces. De hecho, jugaron en la fase de grupos de la Nations League, que se acaba de terminar para Italia, porque la Nations League sigue. Jugaron 7 veces, Italia ganó 6 y empataron una vez. Pero es que Italia, Mira, era lo que te iba a decir. El único detalle, muchachos, es que de Italia siempre se va a esperar lo peor. Eso sí. No, pero a ver, era lo que te iba a decir. Israel no es nada. O sea, de hecho, creo que le haríamos un favor a Israel. Es que hablando también de Ángelo, Félix y Gustavo, y yo creo que por lo menos metemos a Israel en el segundo puesto. Llega a repechaje. El detalle es que hablando de esa forma, muchachos, de Italia, vuelvo y repito, se puede esperar cualquier cosa. Mira, yo creo que lo más difícil que va a tener Italia en ese grupo grupo es Noruega, porque esta Noruega es una Noruega que viene con jugadores bastante interesantes. Martin Odegaard, Erling Haaland, Ryerson, que es el lateral del Borussia Dortmund, que por cierto jugó la final de la Champions League pasada contra el Real Madrid. O sea, tiene jugadores, Sorloth, el del Atlético de Madrid, sí tiene unos jugadores ahí medio vistosos que puede ser una piedra en el zapato. Miren, para la selección italiana. Una cosa importantísima es que, como este es un grupo de 5, ya la eliminatoria europea arrancó. Y ya Noruega jugó sus primeros 2 partidos. Noruega los ganó. O sea, ya Noruega está de primero con 6 puntos. Y el primer partido, que esto es lo fundamental, el primer partido de Italia en las eliminatorias, que va a ser en el mes de junio, el primer partido es de visitante contra Noruega. Yo creo que hay que comenzar con un golpe de autoridad. Exactamente. Y decir, aquí está Italia presente en este grupo, la fiesta no ha comenzado si no estamos nosotros, y empezar ganando. Y le pones las 4 estrellas en la frente a la selección de Noruega y listo. Es la primera final que va a disputar la selección azzurra, muchachos. Importante también destacar que aunque vaya detrás de Noruega en este momento, porque ya comenzó el torneo para ellos, Italia estaba disputando la Nations League, creo que tiene posibilidades de ponerse de primer lugar, pero insisto, no es un grupo sencillo para Italia. Yo creo que es mejor ese grupo del grupo A. Aunque esté Moldavia, Israel, Estonia y Noruega, no lo veo sencillo todavía. Hay que ir
paso a paso, porque vuelvo y Sí. repito, de Italia siempre se puede esperar lo peor. Con los pies en la tierra porque Italia viene de no jugar dos mundiales. No son selecciones europeas Italia de quedó, tanto, Italia de quedó, tanto rodaje. Italia quedó sin Mundial Qatar 2022 a manos de Macedonia, Macedonia muchachos, Norte, de claro. Macedonia. Ahora, Sí. si ganaban, Macedonia- iban a repechaje contra Portugal. Correcto, Macedonia es una selección que puede estar al mismo nivel de Estonia, de Moldavia, de Israel, Sí, sí. de Luxemburgo, Sí. hablando del otro grupo que le hubiese tocado, el grupo A. Entonces, hay que mantener la calma porque de verdad Pero- nada está escrito. Otro dato, revisando también las estadísticas, 7 partidos de Italia contra Moldavia, Sí. contra Estonia, perdón. 7 partidos, 7 victorias. 5 contra Moldavia, 5 partidos, 5 victorias. Y contra Noruega, que es el rival principal, Ahí vemos un tiene poco más de paridad. 10 victorias, 4 empates y 3 derrotas. Pero la última vez que Noruega le ganó a Italia fue en el año 2000. Se puede esperar de Italia cualquier cosa. Yo Claro. creo que ese va a ser mi título Mira. durante todo este episodio porque esas estadísticas están allí, pero sabemos que la selección italiana lamentablemente se ha convertido en los últimos años en un equipo en el que parece que las demás selecciones terminan de vencer sus propios récords con nosotros. Sí. Sí. Eso es una realidad, muchachos. No, y ojo, ahorita, a ver, la selección, ahorita la selección italiana es una selección en desarrollo nombre por nombre para la esquematización táctica del técnico, porque lo hemos visto lo que cambia, todavía no termina de encajar un estilo táctico, entonces, Yo les voy a decir una cosa, son muchachos. 8 partidos, muchachos, importantes, que tiene que jugar Italia para ir al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. 8 partidos, 2 por cada equipo, ¿correcto? Sí. Hay que pensar, por supuesto, siempre con fe y de que vamos a lograr estar en el Mundial, pero siempre con los pies en la tierra. Sí, no, a ver, yo les quiero decir algo aquí que puede ser como lo más controversial. Anuncio que se viene tema polémico porque lo saltamos un poquito. El rendimiento de Spalletti en este comienzo ha sido un poquito turbulento. Claro. Las eliminatorias para la Eurocopa, o sea, Italia pasó por diferencia de gol, no pasó con una gran diferencia. Sí, total. Y con polémica porque uno de esos últimos partidos fue contra Ucrania, rival directo, Sí. en las eliminatorias, recuerdo, para la Euro. Y bueno, no le pitaron un penal evidente a Ucrania. Evidente. Evidente. Y después vemos el rendimiento que vimos en la Eurocopa, que no fue bueno. En la Nations League sí agarró el equipo un gran rendimiento, pero ese primer tiempo del partido de vuelta contra Alemania fue un desastre. Ese partido en San Siro, en verdad Italia no se merecía perder. jugaron excelente, en San Siro jugaron excelente, lo que faltó fue el gol. Pero- la derrota contra Francia, muchachos, en la fase de grupo de la Nations League también fue... Sí, porque hubiese pescado otro rival Pero ha tenido altibajos. Todavía no se encuentra el equipo. Pero yo les digo una cosa. Si Italia no saca al menos 4 puntos en sus primeros 2 partidos de estas Hay eliminatorias, que cambiar el técnico urgentemente. es momento de cuestionárselo. Yo lo que Es estoy... momento de cuestionárselo, Félix, y es momento, si Italia, en su próxima fecha de partidos, como dices tú, yo creo que ni siquiera 4 puntos, tiene que ser 6. 2 victorias, tienen que ser 6 puntos, muchachos. No, a ver... Si Italia no gana sus próximos 2 partidos premundial, tiene que haber un cambio urgente para enderezar Sí, el barco. hay que refrescar, hay que porque refrescar, quedarían hay que todavía refrescar. 6 partidos para cambiar el rumbo y poder estar en el mundial. Y que ya es momento- Italia no se puede permitir estar Señores, otro mundial sin Y participar. una cosa que les voy a decir, ya es momento de que la selección italiana en Total. el próximo mundial por lo menos juegue unos cuartos de final. Sí, yo estoy de acuerdo ahí. Tenemos que recordarle a la audiencia que en las eliminatorias, sé que lo mencionamos, pero es importante para que lo tengan ahí fresco, solo clasifica el primero del grupo. El segundo se va a repechaje. Así Entonces Italia está obligada a quedar de primera en ese grupo. Sí. Yo no sería tan drástico en cuanto a si no se le gana a Noruega. O sea, que evidentemente debería apuntar a pescar los 6 puntos, pero si saca 4, considerando que Noruega de visitante, ese es el único desliz que yo le puedo permitir a esta Italia, que empate de visitante No, con Noruega. De pero resto Félix, tiene que si ganar Italia, todo. Es que si Italia empata de visitante con Noruega y suma 4 puntos en esa fecha, suponiendo que gana el segundo partido, además, estamos hablando que Noruega queda con 7 puntos e Italia con 4. Claro, pero después le toca a Israel, que tú dijiste que es un rival fastidioso, ¿no? ¿O es solo fastidioso para Italia? No, No, es fastidioso para Ángel. no. Para nada, muchachos, para nada. Para Italia, ahorita, de verdad, insisto y lo mantengo, cualquiera de estos rivales le puede complicar verdad. la vida. No es una selección que viva su mejor momento, es una selección con muchos altibajos.
y que si no gana sus próximos 2 partidos de eliminatoria, muchachos, Los hay que primeros enderezar el rumbo y lo primero sería cambiando el seleccionador. Eso Sí. sería urgente y radical. Porque no se puede permitir otro mundial sin participar. Y es verdad. Eso, yo estoy totalmente de acuerdo ahí. Faltando además 6 partidos, ¿no? De paso. Y hay que tener ese chip en la cabeza. Italia viene de 2 mundiales consecutivos sin participar. Estos jugadores que forman hoy la plantilla jamás en su vida han jugado un mundial y eso tiene un peso. Claro. Le genera una presión. Lo vemos, por ejemplo, con la Vinotinto. O sea, la Vinotinto nunca ha ido a un mundial. Ha tenido en sus momentos De repente, jugadores para poder llegar, pero tienes esa presión permanente de, mira, no ha jugado. Ojo, no es lo mismo. La Vinotinto es la cenicienta del mundo y Es Italia verdad. tiene 4 Pero mundiales. yo digo a nivel mental, estos Claro, jugadores claro. no tienen esa experiencia. Lo máximo que pueden tener algunos de estos jugadores son mundiales sub-20 de la FIFA. Y- donde sí han estado. Y ¿no? una final de Champions League disputada, ni siquiera ganada. Sí, porque bueno, si nos ponemos a pensar cuál fue el último y la jugador que Eurocopa, ganó. por supuesto, la Eurocopa que ganó Italia. A ver, son torneos, evidentemente, también de alta jerarquía, porque realmente jugar una Eurocopa, una Champions, inclusive Mundial Sub-20 también es importante, pero Están los le cimientos. falta. Sí. De todas maneras, creo que las cartas están sobre la mesa. Sí, importante ahí para culminar esta idea, que Italia no vaya con esta mentalidad errada con la que fue Roberto Mancini a afrontar el repechaje en Qatar 2022. Les recuerdo que Roberto Mancini, antes del partido contra Macedonia del Norte, dijo: Italia va a ir al Mundial y probablemente lo ganemos. ¿Quién sabe si vamos a estar en la final? Tú no puedes decir eso antes de jugar. Es muy pavoso. Claro. Es muy pavoso. Y te saca Macedonia del Norte. Y En un partido- en casa. Y de paso a partido único el repechaje. Sí, Sí. sí. O sea, no Yo se puede. entiendo. Ojo, yo les voy a decir algo, muchachos. Si Italia le ganaba a Macedonia del Norte y después perdía contra Portugal, por ahí sí les puedo decir. Una ok, Portugal que también fue al repechaje, muchachos, y le costó contra Turquía. Contra sí. Turquía, Serbia. Serbia. Serbia, Fue correcto. contra Serbia. No, Portugal jugó con Macedonia del Norte. Claro, que fue el pero, que le- Perdón, Macedonia. Dice en la previa, En claro. la previa. Pero- y después pero- jugó contra Macedonia del Norte. Exactamente. Sí. Pero, o sea, les digo esto porque yo entendía el mensaje de Mancini si lo decías antes de jugar el partido contra Portugal, porque es un rival que está a la altura, es un rival complicado, es como que, mira, nosotros hemos ganado el Y Mundial. que los últimos enfrentamientos de Italia y Portugal no han sido los mejores para Italia también. Es decir, Y entonces, bueno, Sí, ¿sabes? que Más, bueno, por hoy. nos vamos de hecho a la primera edición de la Nations League, si no me equivoco, por allá en el 2018, Sí, en el que Italia cuando empezó pierde contra Mancini. Portugal, justamente. Entonces, bueno, nosotros... Sí, ya estamos de salida. Les queremos recordar, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook y TikTok, @ogolmio, que se suscriban, le den like si les gusta el video, le dan a la campanita para que les avise cuando sacamos videos todas las semanas y dejarles esta pregunta al aire. ¿Italia va a ir al Mundial 2026? ¿Este grupo es accesible? ¿Ustedes qué piensan? Porque, bueno, ya todo lo hemos debatido acá. Sí, totalmente. Queremos darle de nuevo las gracias a la Universidad Monte Ávila por prestarnos los espacios para grabar el podcast. Las gracias a Naudi García, que está ahí en los controles. Y bueno, muchachos, Gustavo, Ángelo, Sí. nos vemos en la próxima, ¿será? Nos despedimos. Un gusto Claro que para sí. todos. Hasta Recuerden luego a la comentar, audiencia. suscribirse, activar notificaciones, darle like y visitar www.ogolmio.com. Saludos. Nos vemos.